Lo que pasa en Aragón Radio, escúchame con Javier Vázquez. No sé tú, pero yo me voy contigo. Ya te digo que sin ti no puedo estar. Navegar por el cierzo hasta tu ombligo, caminar a tu lado en soledad. Sé muy bien que tus puntos cardinales no son tales, son retales de tu piel. Zaragoza siempre fiel por tus mitades, Huesca arriba cuando subes a Teruel. Pues Aragón es una de sus señas de identidad en lo que escribe, en lo que canta, en lo que cuenta nuestro siguiente invitado. Tengo en mis manos un CD libro que se llama Melodías al Olvido y que, si no me falla la memoria, es el tercer trabajo de nuestro siguiente invitado, Chema Bello. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cantautor o cansautor? Bueno, esto va con retranca, ¿eh? El que no lo haya entendido, que sí, me pida le pido disculpas, que va con retranca. Espero que cantautor, lo que pasa que a veces pues, es posible que caigamos también en la otra variante, ¿no? Te lo digo porque es que este Melodías al Olvido se subtitula Crónica de 20 años de éxito de un cansautor emergente. Correcto, sí, así es. Sentido del humor, ya está en el título del libro, pero sentido del humor en muchas de tus canciones siempre. Sí, bueno, intentamos cultivar uno de los, dentro de las canciones, pues un poco la canción satírica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y sí que evidentemente pues me gusta el sentido del humor y creo que en el libro, digamos en las partes más duras del libro, ¿no? Más el que cuento un poco todos los problemas y todos los traspiés que hemos tenido durante estos 20 años, yo creo que los abordo con humor. Uh-huh. Y eso yo creo que es una cosa positiva, claro. Pero es la mejor manera, ¿no? de abordar los problemas con ese sentido del humor. Está claro. 20 años, madre mía, 2 décadas en esto, ¿eh? Se dice pronto, sí. Y aquí estamos. Oye, escribir un libro como este, de alguna manera, también te ayuda, ¿no? A echar la vista atrás y ver cómo ha sido el camino. Sí, por supuesto, claro. El tema, bueno, en el libro se incluyen poemas y canciones que escribí pues hace años a lo largo de esta andadura, y algunas son completamente inéditas, ¿no? Y bueno, pues luego lo que hice fue con todo ese conjunto de canciones y poemas que los tenía, ¿no? que forman una parte de mi repertorio, pues lo que hice fue darles un hilo conductor, hacer una especie de esqueleto del libro, ¿no? Y bueno, pues que tiene la particularidad de la cual yo me siento muy orgulloso de que estaba completamente escrito en verso. Uh-huh. Que no es nada sencillo a día de hoy, cuando parece que la poesía siempre va por otros derroteros, ¿no? Sí, efectivamente. Un poco yo creo que bueno, pues la poesía es algo que la gente quiere, la gente demanda, pero no hay mucha oferta. Y entonces, bueno, pues lo que yo he intentado es hacer una especie de homenaje a los antiguos juglares y trovadores, de los cuales pienso que los cantautores actuales somos sus herederos, y bueno, pues quería hacer un homenaje un poco haciendo algo como lo hacían ellos, ¿no? Uh-huh. Como lo podían hacer un poco en la plaza de un pueblo, ¿no? Cuando llegaban allí, y bueno, pues hacer una especie de narración en verso, que eso es un poco por lo menos lo que he intentado hacer yo. Sí. La verdad es que cada una de tus canciones, cada uno de tus poemas, en el fondo es como una pequeña historia, ¿no? Sí. Casi a través de las palabras y a través de la música consigues que imaginemos en nuestra cabeza la película que nos estás contando. Pues hombre, muchas gracias. Eso es lo que se pretende, y bueno, pues espero conseguirlo por lo menos en alguna ocasión. Así es. También es cierto que tiene muchos lugares comunes, ¿no? Con la gente que te escuchamos y que te seguimos, y eso me imagino que para ti también es una ayuda, porque ya se tiende el puente directo. Sí, pienso que sí, porque más o menos la trayectoria de estos 20 años, un poco sí que es cierto que las canciones y los temas que hemos ido componiendo siempre tienen como una especie de... tienen algo común, ¿no? Y de hecho, pues en este CD que aparecen 13 canciones, pues algunas de ellas son compuestas ya en los inicios y otras en los finales, ¿no? Entonces he ido un poco cogiendo de todo, y yo creo que tampoco se nota mucho, ¿no? Si una está hecha antes o está hecha después, yo creo que más o menos he ido llevando una misma línea,
y pues que espero que, o sea, que se me identifique con ella, ¿no? La poca gente que me conoce, claro. Bueno, poca, no tan poca, Chema Bello, que lo sepas. Que, por ejemplo, lo que son los azares de la vida, antes lo decía Chema, antes de empezar la entrevista, el otro día, bueno, estaba hablando con Armando Serrano, de Casa de Ganaderos, y resulta que Chema es el autor de la canción que sirve pues para ponerle banda sonora al vídeo promocional de los 800 años que ha cumplido la entidad. Sí, correcto. Bueno, la verdad es que lo de Casa de Ganaderos es un tema que me llena mucho de orgullo, ¿no? Yo ya me siento orgulloso y me siento afortunado de tener una relación profesional con ellos desde hace 20 años también. Y la verdad pues que es una gozada trabajar con ellos desde el punto de vista profesional, y cuando surgió el tema de los 800 años, bueno, pues quise, dentro de esta otra actividad mía, la musical, ¿no? Y quise hacerles no sé si un regalo, o por lo menos dedicar una parte de mí a ellos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que lo han acogido con muchísimo cariño, y estoy muy contento con lo que hemos conseguido con Casa de Ganaderos. Sí, así es. ¿Qué representa para ti Aragón, el territorio, nuestra cultura, nuestras raíces? Hombre, pues supongo que representa lo mismo que cualquiera que nos escuche que sean de aquí, ¿no? Es decir, pues es un sentimiento difícil de explicar. Lo cierto es que yo creo que por precisamente mis 20 años de andadura que intento describir en esta obra, ¿no? Dentro de la canción, dentro de la canción, también es cierto que llevo también 30 años por mi trabajo de veterinario, pues recorriendo Aragón, pues prácticamente a todas horas, el medio rural, y yo creo que me he impregnado mucho pues de lo que es la cultura, el paisaje, los personajes, ¿no?, de Aragón, y yo creo que eso me ayudan mucho a escribir. Un libro muy cuidado en el que además de la palabra, además de los poemas, además de las letras de las canciones, también hay elementos gráficos. Sí, bueno, he metido bastantes fotos, pues un poco de todos estos años, ¿no?, de trayectoria. Y sí, es cierto, bueno, pues que en algunas incluso hasta parezco joven y con pelo, o sea que la verdad que es una satisfacción, sí, poder rellenar, ¿no?, con fotos. ¿Hasta un atestado de policía? Sí, correcto. Bueno, yo no sé si es cierto, pero yo creo que todo buen cantautor ha tenido que hacer alguna vez en el cuartelillo, ¿no? Bueno, no sé si eso es así. Lo cierto es que, bueno, es una de las cosas que pongo en el libro, y creo que lo abordo con humor. Y es cierto que, además, mucha gente me lo pregunta, ¿no? Es cierto que en un pueblo, una vez, pues fuimos a actuar un domingo, y resulta que ese día había un partido de la Eurocopa, España-Italia, y entonces, bueno, pues fuimos a actuar y no había ni escenario, ni toma de corriente, ni un emplazamiento. Y claro, pues como no había nadie, intentamos localizar a la gente que nos había contratado y tal, pues al final tuve que ir al cuartelillo, más que nada no por denunciar, sino porque supieran, por dar fe de que yo había cumplido mi palabra, ¿no? Y que si no había habido concierto no era por mi culpa, ¿no? Ese fue un poco el tema. Y pongo lógicamente manteniendo el anonimato del pueblo y de las personas a las cuales respeto mucho. Creo que son, pero lo que pasa, pues fallos los puede tener cualquiera, y si se saben reconocer, por supuesto, pues hay que reconocerlo también, ¿no? Entonces, bueno, pues al final aquello acabó un poco como el Rosario de la Aurora, pero sí, acabé en la policía un poco dando fe de esa situación. Sí. Bueno, eso te da argumento para una canción, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya he escrito el capítulo ese, y yo creo que es suficiente. Tampoco vamos a abundar más. Esto es un ejemplo de esa retranca, de ese sentido del humor que impregna este libro, que recordemos, no solamente un libro, Melodías al Olvido, sino también un libro CD. Se presenta, por cierto, el 9 de marzo en el Patio de la Infanta. Sí, correcto, sí. Lo presentamos, hacemos un concierto presentación, o sea, va a ser más formato concierto, y bueno, pues yo creo que, pero también se va a salir un poco de lo habitual, ¿no? Van a estar mis compañeros de siempre, Virginia Canedo a los coros, va a estar Toño Jaques a los teclados, y va a estar también Jesús Fandos en las percusiones. Y a los cuales quiero agradecer, por supuesto, pues todos estos años que han estado conmigo, junto con Arturo Hortas, que ha sido el productor de mis tres trabajos, ¿no? Y ahí estaremos. Y bueno, seguramente también intentaremos que haya personas relacionadas con las canciones, porque todas las canciones o bien están relacionadas con un pueblo, o bien están relacionadas con una zona o con un personaje, ¿no? Entonces intentaremos que vengan gente relacionada, y que de alguna forma también participen de forma activa en la presentación. Con lo cual, pues... Vaya pinta buena, ¿eh? Sí, hombre, esperamos que sí, claro, 20 años hay que celebrarlo de alguna manera. Por todo lo alto y a lo grande, sí señor, ¿eh? Claro, que 20 años en la música son muchos años. Ya, yo creo que cuentan doble, por lo menos. No lo sé. Por lo menos en intensidad seguro, ¿no? Bueno, en intensidad tampoco me he prodigado, digamos, todo lo que hubiese querido, tampoco tengo tiempo, porque, es decir, pues al final uno pues se debe a lo importante que es la familia y el trabajo, en ese orden, ¿no?
Y bueno, pues, pero sí que es cierto que bueno, lo hemos hecho con gusto y como se suele decir, ¿no? Pues cuando haces algo a gusto y algo que te gusta y que te llena, pues siempre los esfuerzos a lo mejor pesan menos, ¿no? Oye, háblame de las melodías al olvido. ¿Qué es lo que buscan esas melodías respecto a eso que es el olvido, no? Bueno, Melodías al olvido es una canción que escribí ya hace, yo creo que fue de las primeras, ya en el año, yo creo que en el año 97 o 98, y que narra un poco la historia, es una especie de historia alternativa de Asterix, que la gente de mi generación lo recordamos mucho, yo lo leía, ¿no? Y los libros de Asterix había un personaje que era el bardo, que se llamaba Asuranceturis, que era el cantautor de la tribu, era el poeta, que bueno, al final acababa siempre en la cena atado en un árbol y con una mordaza para no oírle cantar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese personaje a mí, pues no sé, me ha fascinado siempre, y muchas veces sinceramente me he sentido identificado con él, ¿no? Aunque a mí nunca nadie me ha atado ni me ha mordazado, pero sí que es cierto que era un personaje que me generaba un gran atractivo, no sé, era como muy nostálgico, ¿no? Y entonces, bueno, escribí esa canción con una historia alternativa en la cual pues le pasaban una serie de cosas, y la canción se titulaba Melodías al olvido, que era lo que él hacía. Él componía para que nadie lo escuchase y por lo tanto sus obras siempre caían en el olvido, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que a cualquier cantautor del siglo XXI le puede pasar, y de hecho es así, ¿no? Hemos visto abandonar gente con muchísimo talento, gente que no ha podido continuar, pues por falta de medios, por falta de... Y ese es un poco el doble sentido, ¿no? En el cual tiene este título, ¿no? De esta obra. Pero fíjate que realmente vosotros en vuestras canciones habláis del alma humana, de las cosas que nos llegan a todos, ¿no? ¿Por qué precisamente la canción de autor de alguna manera se encuentra en ese punto frente a otros estilos musicales que es casi música de usar y tirar? Sí, bueno, el tema, yo respeto todos los géneros, por supuesto, bueno, y a lo mejor lo cierto es que la canción de autor siempre yo creo que se ha visto identificada, a pesar de que es muy antigua, porque ya te digo, hasta los jugulares eran un poco los que empezaron, se identifica con una serie de logros sociales, una serie de movimientos reivindicativos que hubo pues en la segunda mitad del siglo pasado, y muy a menudo identificados con determinadas corrientes ideológicas, ¿no? Y bueno, pues evidentemente tuvieron su punto, tuvieron su tiempo, tuvieron su conquista. Ellos, yo creo que tuvieron muchísimo que ver en las conquistas sociales que se consiguieron en estos años. Y es cierto, pero luego cuando en la sociedad del bienestar, en la sociedad de la tecnología, de la música industrial, pues no encuentra su sitio, una guitarra y una voz, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, incluso se les desdeña en muchísimas ocasiones, ¿no? Es decir, la expresión esa de este tío que pesado ya no está contando sus historias y su vida, sus sueños, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso al final influye, ¿no? Y lo que intento transmitir un poco en este libro, pues es esa situación en los que se encuentran los cantautores del siglo XXI, herederos de los jugulares, como digo, y es un intento de que continúen, de que perseveren y de que intenten compartir pues lo que piensan, lo que desean y lo que sueñan, ¿no? Que eso que te ha llevado a plasmarlo también en un libro, ¿no? Decía que era tu tercer trabajo sí, discográfico, pero literario el primero. Sí. A ver, son 20 años y lo quería celebrar de alguna forma, es decir, había que hacer algo distinto. Había que hacer algo un poco más que el CD convencional, ¿no? Y bueno, pues lo que hice fue, al principio quería hacer un poco pues un CD con un libreto un poquito más grueso, pero al final me lié a escribir. Ya me han aparecido 200 y pico páginas. Eso te iba a decir, que para liarte a escribir y escribir, más de 200. Sí, 200 y pico páginas, bueno, bien, con fotos y tal. Bueno, al final se lee rápido, y bueno, y la gente que de momento los ha leído, pues incluso los prologuistas, a los que también agradezco muchísimo, son escritores los dos. Uh-huh. Y bueno, pues al final ellos me dieron el ok y por eso me decidí también a publicarlo, ¿no? Qué bien rodeado, ¿eh? Pues la verdad que sí, hombre, así da gusto, así cualquiera. ¿Quién está escrito el prólogo? ¿Vamos a contarlo? Pues sí, el prólogo, tengo dos prologuistas que son Roberto Campos Orgaz, es un amigo pues que es un personaje curioso, trabaja en una empresa y tiene que viajar por todo el mundo, y bueno, pues en sus noches de hotel, en sus ratos de avión, como me pasa también a mí, que viajo y he escrito muchísimas canciones en los aviones y en los aeropuertos, pues él escribió un libro que se titula Ecos de una guerra, una novela que son 2 libros
y que es precioso, es decir, es un poco lo que ocurre pues cuando termina una guerra, que no se termina ahí, sino pues que empiezan las represalias, empiezan todas las situaciones, ¿no?, que vienen después, y la verdad que está muy bien narrado. Y la otra prologuista es Camino Díaz, que es una autora, también una escritora muy especializada en novela negra, y que escribió un libro que se titulaba Hijas de Lilith. Y es un poco un homenaje a las mujeres que están en los 40, en la década de los 40, y un poco, bueno, pues con esa situación a veces de crisis, y narra la historia de una escritora de vocación, que nunca lo ha conseguido ser, pero bueno, que llega a la crisis de los 40 pues con una crisis de amor, una crisis de trabajo, y la verdad que es un libro delicioso. Yo tuve la ocasión de poder estar con ella en su presentación y escribí la canción para la ocasión, para que se llama Café con cicatrices, que aparece ahí, y ese es un poco, le pedí que me hiciera el prólogo, porque la verdad que, bueno, yo creo que los prólogos son lo mejor del libro, sinceramente. Mira que es modesto, de verdad, ¿eh? Chema Bello, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros. Vamos a recordar que presentas estas melodías al olvido con ese concierto presentación el 9 de marzo en el Patio de la Infanta. ¿Ya sabemos la hora? Sí, 7 de la tarde. 7 de la tarde. Bueno, pues vamos todos un poquito antes para que así ya Chema nos vea a todos cuando salga al escenario a las 7 de la tarde. Lo dicho, que muchísimas gracias y enhorabuena y feliz cumpleaños, que 20 años son muchos. Muchas gracias a vosotros. No puedo estar, navegar por el cierzo hasta tu ombligo, caminar a tu lado en soledad. Sé muy bien que tus puntos cardinales no son tales, son retales de tu piel. Zaragoza siempre fiel por tus mitades, Huesca arriba cuando subes a Teruel. Cielo azul, equinoccio con estrellas, siempre bellas, mas no brillan en tu mar. Piedra, cal, verdes valles, secas sierras, noble tierra de cañizo y mineral. Gran historia de conjuras y corona, de memoria y cultura desterradas. Más la jota que la bolsa es lo que sona, y aún resonan al viento las albadas. Con temblor de tambor acompasado, con sabor a cordero y a romero, desde mi corazón cuatribarrado, te canto para siempre tuyo, pero no preciso soñar para soñarte, ni añorarte en tu pasado de esplendor, ni guerras de banderas para honrarte, tus fronteras el Ebro las llevó. Arboledas y sesteo de pastores, Pirineo en tus rincones me perdí, montes negros y aún te pintan trovadores, los mejores colores para ti. Tierra baja de paja y de cabaña, de montañas que apuntan hacia el sur, hacia el mar de detrás de mis pestañas, Maña España soy de donde eres tú. Con temblor de tambor acompasado, con sabor a cordero y a romero, desde mi corazón cuatribarrado, te canto para siempre tuyo, pero no preciso soñar para soñarte, ni añorarte en tu pasado de esplendor, ni guerras de banderas para honrarte, tus fronteras el Ebro las llevó. No sé tú, pero yo me voy contigo. Ya te digo que sin ti no puedo estar. Navegar por el cierzo hasta tu ombligo. Te invito a descubrir, a saber más.